Hola a todos, muy buenas tardes. Como muchos saben, mi nombre es Manuela Vázquez y hago parte del equipo Conecta Américas. Bienvenidos a nuestro último webinar de la semana de capacitación Slack Flavors. Gracias por estar acá. Sabemos que ya vienen varios días intensos de ruedas de negocio, de capacitaciones, etcétera. Pero bueno, este es el último esfuerzo y estamos muy felices de que nos puedan acompañar y de que nos hayan acompañado en todo este proceso. Bueno, el día de hoy, como saben, el webinar es Fidelizar para Vender. Venimos de un proceso, muchos de los que están conectados, de estar en una rueda de negocios y es muy importante hacer una segunda venta. Y para hacer una segunda, tercera, cuarta venta, es importante la fidelización de los clientes. Bueno, como muchos de ustedes saben, Conecta Américas es la plataforma para hacer negocios más importante de América Latina y el Caribe. Es una plataforma virtual totalmente gratuita que tiene como objetivo conectar a las pymes de la región con nuevas oportunidades de negocio y ofrecerles entrenamiento en línea e información sobre servicios de apoyo empresarial para que así todos ustedes puedan hacer más y mejores negocios. Los invito a todos a ir a la plataforma de conectamericas.com en caso de que no la conozcan. El día de hoy no vamos a entrar en muchos detalles sobre la funcionalidad de la plataforma. Bueno, el día de hoy nos acompaña Juan Pablo Tricarico. Juan Pablo es consultor internacional de CRM, CX, PPO y BI. Es Business Development Manager de Virtual Agora, director para Argentina de Alianza Latinoamericana de Organizaciones para la Interacción con Clientes. Y entre mucha de su experiencia, es disertante y profesor para distintas organizaciones en toda América Latina, como AMDIA, DMA, PACE, CIC Brasil, ASEC, ACDECC, entre otras. Bueno, como saben, los que nos han acompañado en otros webinars anteriores, nosotros siempre hacemos una sesión de preguntas y respuestas. Los invito a que vayan escribiendo sus preguntas a lo largo del webinar. Yo las voy a ir recogiendo para que Juan Pablo les pueda dar respuesta hacia el final del webinar. Así que muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Los invitamos a seguir a Conecta Américas en las diferentes redes que tenemos, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, para que estén informados sobre las novedades que tenemos para ustedes. Así que gracias por estar aquí hoy y bueno, Juan Pablo, te doy la palabra. Gracias, muchas gracias Manuela, gracias Conecta Américas por ponerme a disposición y darme la oportunidad de relacionarme con semejante público en tamaño y en calidad. Además aprovecho para saludar a todas las regiones con felices Pascuas. Hoy es un día para muchos muy especial y agradezco doblemente entonces que dediquen su tiempo a escucharme o a de alguna manera lograr iniciar este diálogo. Conecta Américas es para mí un espacio ya conocido, donde yo soy lógicamente uno más, que me beneficio de la información de Conecta Américas y de los eventos. He tenido la suerte de participar en más de un Outsource to LAC, por ejemplo, y la verdad eso me ha enriquecido muchísimo. Si vamos entonces, ¿te parece, Manuela, a compartir ya la pantalla para poder yo utilizar mi propio recurso y apoyo visual? La agenda de este webinario va a recorrer el camino desde lo que yo considero que es la importancia de la información hacia los negocios en esta nueva era, de alguna manera que podemos llamar la era de la experiencia del cliente o del foco en la experiencia del cliente, pero vamos a hablar también de conceptos de personalización y segmentación, introducir sobre la estrategia de CRM, argumentar el por qué fidelizar, contarles sobre algunas tendencias en lo que es omnicanalidad, llegar finalmente a conceptos de Customer Experience o experiencia del cliente y un repaso sobre cómo la tecnología nos puede ayudar. Durante prácticamente toda la agenda voy a buscar dar referencias de casos concretos y lo más cercanos de alguna manera también a la principal interés de la industria en la que este ciclo se ha dirigido. Les pido, antes ya vamos al contenido, pero les pido que hagan el esfuerzo, porque van a sacar más provecho de esa manera el webinario, de ponerse el sombrero, como digo, de
cliente final o de cliente empresa. Sabemos que en este repertorio tenemos gente que representa tanto comercios como empresas o emprendedores. Algunos tienen delante como cliente a organizaciones o a otras empresas y otros tienen delante como cliente a personas, o sea, clientes finales. Les pido que se sitúen en ese rol de comerciante o de empresario y no que se pongan el sombrero de cliente final o de consumidor, porque no van a sacar la misma ventaja del webinario. Como marco conceptual e introductorio, es importante que recordemos que hoy la balanza del poder se ha inclinado hacia el consumidor, un consumidor más conectado, muy conectado, un consumidor totalmente móvil, empoderado y social desde el punto de vista de intensivamente usuario de redes sociales. Son más digitales que nunca. Aquí hay una foto de mis hijos congelados en un momento de su edad que me hace a mí ver más joven, y son súper diversos. Por otro lado, también como introducción, un repaso de qué es lo que está pasando del lado de las empresas. Nos encontramos con que hoy la competencia está en todos lados, tenemos competencia directa, pero también competencia indirecta, competimos por una billetera, por un bolsillo, por una capacidad de compra, pero también competimos por una capacidad de tiempo y de distracción. Hoy un restaurante compite con ver o quedarse en casa para ver Netflix. Perdón, pasé por alto que estamos todos pasando un momento muy crítico y especial, doble agradecimiento a dedicar este tiempo al seminario, y bueno, también sepan entender que cuando uno hable de ejemplos y de casos, voy a por un momento olvidar la cuarentena, pero no con esto crean que no estoy proponiendo ni recomendando que sigamos todos en casa y cuidándonos. Segundo, también entendiendo que los productos y los servicios se vienen comoditizando, esto es, se parecen cada vez más, y ahí hay una alarma para las empresas de cómo diferenciarlo, lo vamos a ir viendo más adelante. Por otro lado, como cambio a favor, la tecnología está más cerca, más disponible y más barata, entre comillas, para adquirirla o para usarla. Y por último, sí saber que todas nuestras empresas, nuestros negocios buscan cada vez ser más predecibles y más rentables. Como último paso de introductorio, quiero recordarles cómo era, de alguna manera, el marketing tradicional, donde se pensaba o se veía y se igualaba un cliente a una venta, y donde nuestros mercados los medíamos en millones de dólares, pesos, soles, en la moneda que fuera, cuando la realidad es que a partir de la irrupción del concepto de relacionamiento en el tiempo, como CRM, que es Customer Relationship Management, la visión es que un cliente es igual a una venta multiplicada por el ciclo de vida del cliente. Como decía Manuel en la introducción, nuestra preocupación ya no es entonces la primera venta, sino lo que va a venir después en la relación en el tiempo con ese cliente. Y, por lo tanto, la forma de medir más modernamente, digamos así, nuestros mercados tiene que ver con la cantidad de clientes, pero la cantidad de clientes en relación a un conocimiento que tenemos de nuestros clientes. Cuando antes en el marketing tradicional hablábamos de consumidor, hablábamos de una figura anónima, donde se perfilaba, se buscaba de alguna manera hablar de grupos, de jóvenes, de mujeres, de nivel socioeconómico medio, etcétera, y donde el objetivo estaba puesto en cerrar esa venta o esa primer venta, y se utilizaban recursos vinculados con el precio, el descuento, un incentivo inmediato, etcétera. Hoy, o desde este cambio de paradigma, sí hablamos de cliente, independientemente si sea empresa o individuo, hablamos de un cliente nominado, identificado, en capacidad entonces nosotros como marca, como empresa, de incorporarlo a una base de datos. Ya no hablamos de una venta, sino que hablamos de una relación en el tiempo, y ya no hablamos o no ponemos delante o al frente el precio o el descuento, sino la oportunidad de agregar valor a ese cliente en particular. Hablando de valor, es importante entonces que partamos de una realidad, el valor que espera nuestro cliente de nuestro producto y servicio, en una cuantía, acá graficada con esta barra, de un 100%, es muy raro y nunca posible que nuestro valor tangible de ese servicio o producto que tenemos para entregar realmente pueda igualar esa ambición o esa expectativa de 100% de valor. Entonces, ¿dónde radica la oportunidad y dónde hace sentido que estemos conversando hoy entre nosotros? Básicamente en este espacio que lo cubre o lo
rellena el valor agregado en la relación. Cuando hablábamos antes de, ya no es un cliente una venta, sino un cliente una venta y las sucesivas ventas en el periodo de tiempo que logremos desarrollar y mantener esa relación entre la marca y el cliente. Si hablamos de paradigmas y de situaciones actuales, todos, pandemia o no mediante, sabemos que contamos con recursos escasos desde el punto de vista de lo financiero, desde el punto de vista de la apuesta que podemos tener frente a un universo de prospectos, si estamos hablando de crecimiento o de adquisición de mercado, o si estamos hablando de relacionamiento con el cliente, de clientes, y entonces, ¿qué es importante? Es importante poder asignar valor a estos clientes. ¿Para qué? Luego vamos a ver un poquito más adelante, para poder entrar en herramientas o en estrategias vinculadas a la personalización y a la segmentación. Una forma que a mí me gusta plantear para poder trabajar sobre este concepto de valor, sea de cliente o sea de prospecto, tiene que ver con 4 variables o 4 dimensiones. El primero y más obvio es el valor actual que tiene ese cliente o esa clienta en relación a nuestra marca. Esta métrica normalmente fácilmente la podemos medir a partir de, por ejemplo, una historia de ventas, un histórico de ventas, donde podemos agrupar las transacciones con ese cliente o clienta, o con esa empresa cliente, y acumular esas transacciones y a través de nuestro propio sistema de facturación poder decir, bueno, aquí tenemos en el primer lugar el cliente al que más le facturamos y aquí tenemos en el último lugar el cliente al que menos le facturamos. Esa es una variable, una dimensión. La segunda, que no todos los negocios tienen la facilidad de conseguir la información, pero obviamente hay recursos para intentar, aunque sea presupuestarlo, pronosticarlo, tiene que ver con el valor actual de ese mismo cliente con el resto de las marcas de nuestra categoría. Hay una industria, por ejemplo, que en mi país, Argentina, es muy dinámica y que cuenta con esta información, que es la industria automotriz. La industria automotriz se comparte la información entre el Estado y las propias marcas de quiénes son los propietarios de los autos, de cuál fue el paso de propiedad en lo que se llama el registro de patente o de patentamiento, y entonces hoy ese tipo de industrias y otras tantas pueden, al mismo tiempo que medir el valor actual del cliente con nuestra marca o con su marca, también hacerlo con el resto de las marcas. Entonces, en esa lista original, donde decíamos, acá está el cliente que más nos compró y acá está el cliente que menos nos compró, si lo cruzamos, lo comparamos con el valor actual de esos clientes con otras marcas o con el resto de las marcas de la categoría, podemos encontrarnos que las posiciones pueden alterarse. Quizás nuestro principal cliente es un cliente que no le compra más que a nosotros. Eso quiere decir que tiene para esa industria, por ejemplo, sigo con el caso de la automotriz, tiene un valor menor, porque en realidad para mí va a valer más un cliente que me compra, pero que además yo sé que compra o ha comprado otros autos o que se ha servido de otras marcas de la industria, porque eso quiere decir que tiene una necesidad mayor a la que hasta ahora me estaba reflejando o mostrando a mí. Tercero, la métrica de valor futuro. Si creemos firmemente en esto de que un cliente es igual a una venta multiplicada por el ciclo de vida de la relación con la marca, quiere decir que tenemos que darle importancia al valor futuro. Entonces, en este terreno de comparación, si tenemos un cliente que compra una cuantía determinada, que tiene aparentemente el mismo valor que otro que nos compró lo mismo, que además tiene un producto de la competencia, igual que también lo tiene el segundo, pero de repente el primero de estos clientes tiene 30 años y una familia por formar, y el otro cliente tiene 55 años y es soltero o soltera. Es muy probable entonces que podamos en nuestro negocio determinar que el valor futuro del cliente de 30 años es mayor que el del cliente de 55 años que no formó o no se planteó formar una familia. Y por último, lo que llamamos el valor como referenciador en el mundo de las redes sociales. Ahora vamos a hacer un doble clic sobre esto. Lo que quiero aclarar es que los clientes, como verán, no son todos iguales, por lo tanto no valen lo mismo, pero lo más importante, no deben ni esperan ser tratados de la misma manera. Esto de alguna manera es lo que nos habilita, lo que nos debería alentar a poder medir valor y lo que nos habilita a utilizar la información de valor para saber cuánta inversión dedicarle a cada cliente en grupos o unitariamente, dependiendo, por supuesto, el tipo de negocio en el que estemos. Cuando decía que vamos a hacer doble clic, me refiero a que la forma de medir valor en lo que es el cuarto eje o la cuarta dimensión que tiene que ver con su referencia como
con su valor como referenciador en el mundo digital o de redes sociales, tiene que ver con la capacidad que nos dan las propias redes sociales de poder medir su nivel de actividad, la cantidad de seguidores, que estos seguidores son valiosos. La realidad es que las redes sociales han colaboran con el concepto de valor, ya que amplían esta función, pudiendo medir el impacto de ese cliente en otros clientes. Yo quiero avanzar hoy a cierto ritmo, sé, pero de alguna manera quiero primero asegurarme de cubrir todos los contenidos y sobre todo dejar también tiempo para el planteo que hacía Manuela de preguntas. Así que los invito sí a que sigan o tomando nota de las preguntas o directamente enviándolas a Manuela, que ya está ahí asistiendo permanentemente. Cuando uno habla entonces de clientes nominados, habla de medición de valor, habla de, quiero introducir también el tema de personalización. Hoy las dimensiones que nos ofrece o que podemos jugar con la personalización son muchas, desde la más obvia y sobre la cual muchas de sus propias empresas trabajan, que tiene que ver con esto de personalizar producto. O sea, básicamente pensar en grupos de necesidad, en grupos de clientes, sean estos empresas o sean estos individuos, y armar o personalizar productos desde el punto de vista de que el desarrollo del producto tiene mucho que ver con lo que ustedes saben o piensan que sus clientes necesitan. Pero en realidad hay otras tantas dimensiones que tienen que ver con los incentivos que uno puede asociar al producto, los mensajes, la forma de relacionarse vía mensaje con los clientes, los medios de comunicación elegidos, la frecuencia de contacto, los momentos de contacto, los canales de venta y, en definitiva, la experiencia como uno se la pueda personalizar. Yo quiero, simplemente como ejemplo, después vamos a hacer nuevamente una mención, referirme a un caso de personalización de experiencia. Ustedes conocen muy bien la firma Starbucks, donde saben que Starbucks apela a un modelo de alguna manera híbrido o mixto, donde por un lado ellos con su gran capilaridad es obvio que se trata de una oferta, que uno no puede decir una oferta boutique o una oferta muy, entre comillas, personalizada, ya que tienen tiendas y tiendas y tiendas y los productos los tienen súper parametrizados y en todo caso el cliente se beneficia de que sabe que un café, un bagel en Starbucks, país por país va a tener bastantes similitudes. Sin embargo, ellos que también quieren acercarse y mucho al cliente, buscaron mecanismos para que el cliente sienta un grado de personalización. Y una forma en la que lo hacen es trabajando, por ejemplo, simplemente o sencillamente con este concepto de tomar nuestro nombre en la caja y llamarnos por nuestro nombre al final del mostrador o cuando nos van a entregar el producto. Los invito, en este caso, Manuela, te pido que me ayudes a disparar el video bajo el título de esto, personalización, donde de alguna manera les presento, digamos, un caso extremo de personalización de producto dentro de lo que tiene que ver con el mundo de la gastronomía. Fíjese que el cliente se acerca al mostrador, pide un producto que ya vamos a saber cuál es y además de tomarle el pedido le toman una foto. Luego vamos viendo allá, este es un país de Oriente, vemos que se está preparando un café. Y vemos que se activa una máquina. Shirley looks like you. Yeah, it's me. Awesome. Fíjense la sorpresa del cliente. Gracias, Manuela. Podemos cortar el video. Bueno, básicamente, como decía, una propuesta bien exagerada, pero para graficar el concepto de personalización de producto. Vamos a meternos un poquito en el mundo de los datos. Yo planteo
que los datos son un activo, así como las compañías tiempo atrás hacían mucho foco en el producto y hacen mucho foco en la marca. Bueno, llegó el momento de hacer mucho foco y foco inteligente en los datos, para lo cual lo que siempre digo o propongo es que sean ambiciosos, que seamos ambiciosos a la hora de definir cuál es el grado de conocimiento o la amplitud de conocimiento que queremos tener como proveedores, como marca, como comerciantes en relación a nuestros clientes. Y acá hay simplemente un listado amplio y alguna... Juan Pablo, Sí. perdimos tu presentación. A ver si Oh, puedes. porque cuando tomas tú, habíamos hecho la otra vez una prueba, ¿te acuerdas? Sí. Vamos a volver a compartir pantalla. Ahí volvimos. Ahí volvimos, Perfecto. ¿cierto? Sí. Bueno, decía entonces, mi recomendación es que sean ambiciosos, que pretenciosamente busquen mucha información de sus clientes. Acá hay un listado, entre comillas, caprichoso o ejemplos, digamos, de distintas dimensiones, que por supuesto no es lo mismo según nuestro tipo de negocio y sobre todo no es lo mismo según el tipo de cliente. Cuando hablamos de clientes empresa, seguramente nos va a importar y vamos a necesitar tener idea, por ejemplo, sobre su capacidad de endeudamiento, porque ustedes saben muy bien que no es solo en el mundo empresa una cuestión de vender, sino también de cobrar. Si estamos hablando del mundo de el cliente individuo o persona, bueno, vamos a tener o darnos el lujo de poder buscar, desarrollar capacidades para adquirir información en relación a sus actitudes y valores o su patrón de navegación o de comportamiento digital en general. O sea, la invitación es que realmente sean ambiciosos, que busquen mucha información de sus clientes y acá hay una justificación. Nosotros decimos, o yo digo en general, que el impacto que tienen los resultados de una campaña comercial, o sea, en la búsqueda de una venta o en búsqueda de un proceso de retención de clientes, o en un proceso de venta de un segundo producto, la importancia de la información y de la segmentación, en términos generales, nosotros hablamos de que el impacto en el resultado que provoca un buen trabajo de segmentación es entre un 60 y un 70% del resultado. Cuando el otro porcentaje lo podemos atribuir a la comunicación, al incentivo, a la promoción, entre comillas. Sin embargo, la media de asignación de presupuesto para esta primera columna es muy baja en general, por varias razones. La primera muchas veces tiene que ver con el desconocimiento o la no proposición de trabajar en este eje. Y un poco, obviamente, en este webinario lo que pretendo es estimularlos y motivarlos a que sí anden ese camino. Los datos entonces son un insumo esencial para ese activo y aquí muy rápidamente recorro cuáles son los tipos de información o las fuentes posibles de información, para que, por supuesto, haciendo doble clic cada una de sus compañías pueda hacer el trabajo de cómo colectar esa información que uno haya definido como ambiciosamente como conocimiento del cliente. Y decimos por un lado que hay una fuente que es la propia, la que logramos obtener de nuestros clientes al momento, por ejemplo, de adquirirlos, cuando le ponemos delante una ficha de incorporación de cliente en el mundo del B2B o en el mundo del B2C, sea esto a través de un vendedor o sea a través de una modalidad absolutamente online, como puede ser una app, cuando la información la obtenemos de los propio relacionamiento entre el producto, cuando estamos frente a un cliente y estamos entregándole el producto y tenemos la oportunidad de tomar nueva información de cada una de las transacciones o de los canales de venta. Sepamos obviamente que el proceso comercial en distintas compañías puede tener distintas complejidades, puede haber intermediación, puede haber comercio electrónico. Bueno, vamos a atribuirle entonces a los canales de venta también la oportunidad de generarnos información y acercarnos información a nosotros como marca, como, entre comillas, fabricante. Pero también existe la oportunidad de dotarnos o adquirir información de fuentes externas, o sea, otras bases de datos que pueden surgir de proveedores propiamente dicho, pueden surgir de empresas vinculadas al negocio, como pueden ser, por ejemplo, los redistribuidores o los supermercados, si yo fuera fabricante de alimentos o comestibles. Pueden ser también empresas vinculadas al mundo de la información crediticia, que nos vende datos vinculados a, por ejemplo, el scoring o la capacidad de endeudamiento, o sponsors o co-brandings, como se dice comercialmente, donde uno desarrolla afinidades con otras comunidades justamente para lograr acercarnos a nueva información o nuevos datos. Y en tercer lugar,
la que podamos lograr como inferida de las anteriores, o sea, cómo correlacionamos una base de clientes con una base externa y cómo podemos generar un nuevo conjunto, que es la de los clientes de mi marca, pero que además son socios de una comunidad X o son participantes de una comunidad X, y a los cuales entonces nos vamos a poder dirigir con esos doble atributos ya identificados. Fíjense entonces que hablamos, cuando digo en términos de ser ambicioso, hablamos de un registro de datos de clientes o una estructura de datos, en donde, de vuelta, acá hay simplemente algunos ejemplos de campos de información. Lo que debemos hacer es hacer un trabajo con ciencia, de poner en crisis, como me gusta decir, las solicitudes de alta de clientes, los formatos que sus empresas hoy tengan para adquirir de información de sus clientes. Y la primera pregunta que deberían hacerse es, ¿cuándo fue la última vez que lo modificamos? Y si no lo modificaron hace poco tiempo, quiere decir que en eso, sin criticarlos lo digo, estamos un poco, de alguna manera, cómodos. Y hay que salir de ese estado de comodidad, hay que desafiarnos, hay que poner en crisis y hay que decidir y repensar cuáles son los campos de información útiles para el negocio. Por ejemplo, cuánta información tenemos de nuestros clientes respecto de sus activos digitales. Por ejemplo, esto es para estar realmente en condición de poder explotar los canales que nos ofrece tanto el mundo digital como el mundo social. Vamos a ver más adelante la importancia que tiene poder recurrir a ellos. Les decía en la agenda que íbamos a hablar sobre, o por lo menos íbamos a introducir el concepto de CRM como paso obligado para poder hablar de fidelización, que tiene que ver con, yo hablo básicamente de dos formas de explicar qué es CRM, la sigla lo había dicho antes, pero lo repito, es Customer Relationship Management. Fíjense que hablamos de relación y hablamos de manejo, por supuesto, del cliente. Yo digo, CRM es mirar de adentro hacia afuera, donde adentro es la compañía y afuera es el cliente, para dotarnos de, básicamente, la capacidad para elegir la oferta y comunicación correcta a la persona, le hace cliente correcto, en el momento correcto y por el canal correcto. En la medida que nosotros como empresa estemos en capacidad de tomar esta decisión, quiere decir que estamos encaminados o bien encaminados en una estrategia de CRM. ¿Con qué objetivos? Básicamente estos y en este orden. Venderle más a los actuales clientes. Fíjense que empezamos por más venta a los actuales clientes. Obviamente solo no sería este el orden si estuviéramos hablando de una empresa que recién lanza o se lanza el negocio, ¿no es cierto? En segundo lugar, reducir la pérdida de clientes, y acá empiezo a hablar del término valiosos. Tercer lugar, obtener nuevos clientes, fíjense, lo pongo en tercer lugar, valiosos nuevamente. Cuarto lugar, recuperar clientes perdidos, solo valiosos. ¿Por qué siempre hago hincapié en el término valor? Y por eso, además, ¿por qué en el webinario empecé con una propuesta de cómo medir valor? Básicamente por lo mismo que habíamos dicho en la introducción, que tiene que ver con que nuestras compañías tienen recursos escasos permanentemente de inversión y por lo tanto, ¿para qué invertir tiempo en evitar la pérdida de un cliente si este no es valioso? ¿Para qué buscar clientes nuevos si no son exclusivamente los valiosos? ¿Y para qué, mayor razón, salir a recuperar un cliente perdido si este no es valioso? Por ejemplo, ¿para qué ir a recuperar un cliente si yo fuera una cooperativa financiera de un cliente que no me pagaba o que no tiene capacidad de pago? Entonces, o un cliente cuya referencia en el mundo digital sistemáticamente es de mala referencia hacia nuestra marca, más allá de que hagamos el esfuerzo de entendernos con ese cliente y mejorarle su experiencia con nuestra marca, tampoco somos masoquistas y no esperamos, obviamente, que ese sea nuestro embajador como cliente. Una forma muy gráfica de explicarlo, estos objetivos transformados en caminos de crecimiento, tiene que ver con trabajar en estos tres ejes, donde hay un eje en el que en general las empresas casi diría solo se enfocan, que tiene que ver con aumentar la cantidad de clientes, buscando fundamentalmente la adquisición de nuevos y en algunos muy pocos casos recuperar perdidos. Sin embargo, una invitación en este webinario es a trabajar conscientemente en el eje de incrementar transacciones con los clientes a través de procesos de más venta o de venta cruzada y, sobre todo, trabajar en el eje de extender en el tiempo la relación con ese cliente y nuestra marca de tal manera de poder lograr ese efecto de un cliente es igual a una venta multiplicada por las transacciones que realice en el tiempo de relación con nosotros. Y ahí es donde se introduce, obviamente, el término de fidelización. Algunas estadísticas, que no simplemente
no se las voy a leer, pero básicamente nos recuerdan y nos reiteran la importancia que tiene que ver con la experiencia en relación a la marca, la oportunidad de que un cliente sienta que hay una cercanía de la marca para con ella y por eso como la apelación a la personalización es crucial, y la oportunidad de basarnos en agregar valor para que nuestra dependencia con el cliente y la dependencia del cliente con nosotros no sea necesariamente por el precio. Si hay una razón para justificar este esfuerzo que les estoy proponiendo que hagan sus empresas a la hora de definir valor, pensar en la personalización en las distintas dimensiones y trabajar sobre la colección de información y la administración y manejo de esa información, tiene que ver con dotarlos de capacidad de segmentar, y si hay una razón para segmentar, tiene que ver con que en promedio y en términos generales, cuando uno trabaja campañas comerciales, comparando y contrastando segmentos uno de otro, nos vamos a encontrar, o se encuentra muy frecuentemente, que entre la peor campaña, la que peor performa, con la que más performa, puede llegar a haber hasta un 400% de diferencia para más. Eso es lo que justifica que hagamos todo este ejercicio de alguna manera trabajoso, con esfuerzo, claro, de trabajar sobre las bases de datos. Cuando hablamos de segmentación, acá los invito con esta gráfica, que es una vidriera muy típica en mi país, donde quizás esta marca exagera o sobreexagera su proposición de programas de afinidad con entidades bancarias, con tarjetas de crédito, etc. Y yo pregunto si esto es segmentación. La respuesta en general es que no es segmentación, que de alguna manera es poner todo delante de todos los clientes y simular o desconocer un poquito la especificación que puede haber entre un cliente y el otro. Ninguno de nosotros tiene todos los productos bancarios de todos estos bancos ni todas estas tarjetas de crédito. Ahora, ¿dónde puedo entender a este comerciante? Bueno, sí, este comerciante lo que piensa o lo que busca, esto se repite en vidrieras de restaurantes, se repite en perfumerías, bueno, en distintos rubros donde hay venta minorista. ¿Dónde puedo entender a este comerciante? Bueno, cuando él apela básicamente al push de nuevas ventas que le generan estas marcas y cómo de alguna manera se beneficia con crecimiento de cartera. Ahora, ¿dónde puedo analizar o ser realmente crítico con este comerciante? Cuando le pregunto, bueno, pero ¿qué haces después con esta información? Porque si lo que haces luego es enfocarte en la segunda venta, esto es buscar, desarrollar procesos de fidelización donde sí, claro, la relación empieza con la primera venta, pero luego demostrás que te enfocás en las siguientes ventas y colaborás con el objetivo finalmente de crecimiento de la relación en el tiempo, ahí sí lo puedo entender. Entonces, en este mismo ejemplo anterior, si yo, que soy tarjetaviente de este medio de pago, tengo una primera relación con esta marca de ropa deportiva o de outdoor, y esa marca, una vez que yo le hago esta compra de este primer producto, hace el esfuerzo de conocerme, de integrarme o incluirme en una base de datos, de relacionar esa información con su transacción, aprende o conoce qué fue lo que me vendió en esta primera oportunidad, pero luego se relaciona en forma directa conmigo, ofreciéndome un trato diferencial, dándome la bienvenida, contándome o enviándome contenido vinculado al tipo de producto que yo compré, e incluso haciéndome una propuesta de lo que los americanos llaman un rebate, o sea, devolviéndome un porcentaje de lo que gasté en el primer producto, a cambio de, o para acreditarlo o utilizarlo en la compra de un segundo producto relacionado con el primero, bueno, ahí me voy a encontrar con una marca que, sí, ok, al principio pudo darme la sensación de que no me conocía y que le apuntaba a todos, pero al final del camino me demostró, o durante el camino me demostró, que sí está enfocada en la segunda venta y que sí está preocupada por mantenerme como cliente. Si vuelvo al caso de Starbucks, y les remito a ese comentario que hacía antes cuando hablábamos de la personalización de la experiencia, Starbucks lanzó en varios países un programa que ellos llaman Starbucks Rewards, que te permite ser parte de una comunidad de miembros que tiene la versión offline, que es esta tarjeta física, pero también tiene la versión digital en una aplicación móvil. ¿Y cuál es el beneficio obvio de este programa? El beneficio obvio es que ellos traquean mi consumo o nuestro consumo y me dan premios, me motivan a un nuevo consumo, me felicitan eligen momentos en donde se relacionan conmigo, por ejemplo, el mes de mi cumpleaños y me dan más crédito, bueno, toda una serie de caminos que van acompañando al cliente y me hacen sentir único, pero además, en esa estrategia que ellos tienen original
y que sucede en todas las sucursales, que es esto de contar con el nombre del cliente al momento de venderle el café para recibirlo y entregarle el café por nombre, a partir de que existe este programa y que hay socios del programa como lo soy yo, en ese caso a mí ya no me preguntan mi nombre, esa información la tienen dada en mi propia tarjeta física o en mi aplicación móvil, y entonces cuando yo me acerco a una caja y me identifico como socio de este programa Starbucks Rewards, el cajero ya no me pregunta mi nombre y sin embargo al final del mostrador sí me llama por mi nombre. ¿Por qué? Porque sistémicamente es la propia caja la que le dice quién soy, cómo me llamo y por supuesto cuáles son mis consumos habituales y cuál es mi puntaje hasta la fecha. Este me pareció un buen ejemplo, no solo por la aplicación de tecnología, sino por cómo convive un comercio en donde con algunos clientes tiene la oportunidad de tenerlos nominados y con otros clientes no los tiene nominados e igual hace el esfuerzo para trabajar en experiencia. Hablando de experiencia, entonces definamos qué es Customer Experience. Acá yo digo, Customer Experience es mirar de afuera hacia adentro, o sea, mirar desde el cliente hacia la marca. Por lo tanto, es cómo los clientes perciben las interacciones con las marcas proveedoras, o sea, con ese supermercado, con ese restaurante, con ese proveedor, sea un cliente final o sea un cliente empresa. Si vemos los objetivos de Customer Experience, nos encontramos con cierta coherencia y sinergia con los objetivos de CRM. Sin embargo, quiero aclarar que son dos disciplinas que se complementan. Fíjense que una, decía al principio, el CRM mira desde adentro de la compañía hacia afuera y propone una serie de objetivos y de caminos de relación con el cliente. En cambio, Customer Experience es mirar desde el cliente hacia la marca. Los objetivos en este caso son conocer la experiencia actual de nuestros clientes para con la marca, a partir de conocerlos, buscar mejorarlos, luego vamos a ver algunos recursos para esto, estimular la recompra de productos de los actuales clientes y lograr potenciar la obtención de nuevos clientes a través de la recomendación de los actuales. Fíjense entonces que hay una sinergia entre el objetivo en la recompra con el objetivo de más venta a los actuales clientes que teníamos en el CRM, y a través de este cuarto objetivo también hay una sinergia con el objetivo de adquisición de nuevos clientes, en este caso, a partir de la recomendación de los actuales. ¿Por qué CX? Básicamente, hoy decimos que la experiencia del cliente va a superar o superará el precio del producto como el diferenciador clave de la marca, y es sin duda un camino para lograr que en la percepción del cliente, que mira a la organización como una experiencia y ya no como un cúmulo de productos, ni mucho menos como una sucesión de transacciones, es evidentemente una enorme oportunidad para cubrir, ¿se acuerdan? Ese espacio que decíamos que nuestro producto tangiblemente no cubre, que es el valor percibido o esperado por el cliente. ¿Dónde estaba la diferencia? Estaba en el agregar valor y crear esa diferenciación, y qué mejor que hacerlo a través de sobresalir o sobreexpectar al cliente en su experiencia. Una buena noticia en términos de podernos empoderar como marca para lograr esto es que se dice que en promedio el 67% de la experiencia del cliente con las marcas es ahora digital, en momentos tales como la navegación de nuestros sitios web, la obtención de información, en algunos casos donde por supuesto el cliente puede incluso comprar en el proceso del canal de venta e-commerce, pero también en el proceso de encuestarlo, darle la bienvenida. Bueno, hay un montón de momentos de relación que son momentos eminentemente digitales y que uno puede tomar control, hacerlo con un no excesivo costo o inversión y con esto lograr el objetivo. Sí, el otro dato importante es que el otro 33% de ese que decíamos antes, el 67% digital, bueno, pero el otro 33% que no es digital, sino que es físico, es muy importante, y acá va un ejemplo. Te pido, Manuela, por favor, el video con este título del otro 33%. Ja, ontzettend leuk. Persoonlijk vind ik hem gewoon een aanwinst voor het bedrijf. En hij kan ook echt iets wat niemand anders kan. Ons primaire doel is om gevonden voorwerpen zo snel mogelijk terug te brengen naar de eigenaar. We houden daarvoor social media in de gaten. KLM, en de crew die na elke vlucht het vliegtuig checkt. Ik vind het ook wel heel erg leuk dat we natuurlijk een beetje hulp daarbij krijgen. Básicamente lo que nos comenta es lo frecuente que es que un cliente pierda o deje en el avión una pertenencia. Entonces KLM en su hub, en el país de origen,
utiliza este personaje. Trainen op Fíjense spierkracht, cómo sorprende a los clientes y en ja, sobre socialiseren. Hè? expecta Ja, en als je die reacties ziet, potencia la dan experiencia. is dat eigenlijk wel heel mooi. Hij komt regelmatig langs. Maar ja, ik moet ook eerlijk Difícil ver bekennen, estas ik imágenes verwend ahora, hem. ¿no? Con tema de avión, aeropuertos y demás. Mind your step. Gracias, Manuela. Mind your step. Y no vuelvo a mi pantalla todavía porque vamos a presentar otro video que tiene que ver con, bueno, ahora sabemos entonces que hay una necesidad de las marcas de conocer la experiencia, la percepción que tienen los clientes para con nuestra marca. Una vez conocido, el buscar mejorar esas experiencias, porque obviamente hay experiencias buenas, pero también hay experiencias malas o traumáticas. Y la buena noticia es que las experiencias se diseñan o se rediseñan. Y acá va un ejemplo de exagerado, entre comillas, de diseño de experiencia. Te pido, Manuela, por favor, el video vinculado al diseño de experiencias. Fíjense, un típico subte, en este caso en Europa, Estocolmo, donde una marca decide intervenir en ese espacio. Este es un uso del diseño de experiencia con un fin absolutamente de marketing o promocional. Lo tomo simplemente para que veamos como ejemplo el poder que tiene un diseño bien pensado de experiencia, cómo modifica el hábito o el circuito incluso de un cliente en relación con, en este caso, el transporte público. Fíjense cómo los clientes ya no eligen el camino cómodo, ese de la escalera mecánica, sino que eligen muchos, o la mayoría, el camino incómodo, pero divertido. Muchas gracias. Vuelvo entonces a tomar control de la presentación. Decíamos entonces, el otro 33% puede ser muy importante, que es el no digital. También decíamos que las experiencias se diseñan. Pero claro, para poder lograr pensar en cómo mejorar una experiencia, tenemos que saber escuchar al cliente. Hay metodologías para esto, una metodología que en realidad tiene el valor de lo relativamente antiguo, fue introducido hace bastante tiempo, sin embargo fue recién en los últimos años que se empieza a adoptar como una modalidad preferida, que tiene que ver con la medición de lo que se llama el Net Promoter Score, o sea, el poder encontrar un índice que nos permita medir una respuesta a una pregunta muy simple, que es ¿cuánto recomendaría nuestra empresa a un familiar o un amigo? Por otro lado, pero es una medición o una métrica bastante exigente, donde define que respuestas de 0 a 6 es de detractores, 7 y 8, escala 0 a 10, ¿no? 7 y 8 es neutro, y solo 9 y 10 son lo que llamaríamos para nuestra marca promotores. Acá hay un ejemplo de Jumbo Colombia para su retail de e-commerce, que es la forma en la que elige preguntar. Que es, bueno, obviamente en este caso, cuánto recomendarías a Jumbo.com a un amigo o un familiar, y juega con un pequeño truco, digamos, que tiene que ver con esto de la utilización de colores, donde rojo, obviamente, es mal percibido o negativo, y donde verde es bien percibido. Las marcas, ¿para qué utilizan esta información? Básicamente, para lograr un proceso que va de escuchar a actuar. Cuando una marca recibe sistemáticamente respuestas vinculadas a una pregunta de métrica NPS, lo que hace es agrupar y busca aprender por supuesto, objetiviza
o trata de poner un objetivo, un incentivo y un premio a todo el equipo de trabajo, sobre todo al equipo que está de cara a los clientes, para premiar las recomendaciones, o sea, los que están en la instancia de promotor. Sin embargo, para mejorar, trabaja sobre la percepción de los detractores y de los neutros. Y pide aperturas, o sea, repreguntas sobre el detractor y el neutro, y busca lo que se llama el top 5 de dolores, o sea, lo que no son buenas experiencias, y las agrupa. Y suele haber una tendencia, que es que entre los detractores y los neutros hay como un 60% de coincidencia de opinión en cuanto a qué es lo que les provoca dolor. Y sobre ese dolor se trabaja en esto que decíamos antes, que es el rediseño de la experiencia, buscando básicamente sorprender al cliente. Hace poquito participé de una actividad vinculada al mundo de los supermercados, donde sistemáticamente la objeción o el planteo de dolor tenía que ver con las filas en el supermercado, o sea, la espera. Pero claro, la solución salomónica a la espera, ya sabemos cuál es abrir más cajas, pero abrir más cajas tiene un costo asociado que no se puede afrontar de la noche a la mañana, o que de hecho no sería una solución porque tiene que ser viable para el negocio. Entonces, un camino que se optó fue, bueno, ¿qué hacemos con ese? ¿Cómo logramos que ese tiempo de espera sea un tiempo menos doloroso para el cliente? Y básicamente lo que se introdujo fue utilizar en el tiempo de espera y en esas filas el acceso a tomar un café, tomar un refrigerio, según obviamente el tiempo o el horario del día. Algo tan sencillo como eso, en los equipos de trabajo de las compañías hoy entonces, en las áreas de comunicación, de marketing, donde se piensa la mejor relación con los clientes, ya no tenemos solamente que tener entonces expertos en producto, sino que además tenemos que tener expertos en datos, y sino que además tenemos que tener expertos en experiencias y en diseño de experiencias. Cuando yo digo esto, sabiendo que del otro lado tengo organizaciones que no son enormes para nada, sino que son organizaciones con poca estructura, bolivianas, perfecto, no estoy hablando entonces de más personas, sino que estoy hablando de más conocimiento. Y estoy hablando de que cuando hoy, o hasta hoy, teníamos puesto el foco en producto, y bienvenido sea que lo sigamos poniendo porque tiene mucho que ver con nuestros diferenciales, pero debemos también entonces agregar el foco información o datos, y tenemos que además agregar el foco estrategia CRM, extender en el tiempo la vida de relación con el cliente a través de procesos o programas de fidelización, y también tenemos que pensar en cómo lograr sobresalir en la relación con los clientes a la hora de medir experiencia. Ya llegando al cierre del seminario y del tiempo, pero vengo cumpliendo por lo que veo, quisiera incluir o agregarle ese concepto de multicanalidad y omnicanalidad. Básicamente, hoy el mundo comercial, el mundo de relación entre los clientes y las marcas, o entre nuestras marcas y los clientes, nos ofrece para todos nuestros negocios. Realmente tenemos que sincerarnos, tenemos que abrir nuestros ojos y no ponernos a pensar en que aún en nuestro mundo presencial de contacto directo con los clientes existe la oportunidad de haber agregado en el tiempo el canal de voz, o sea, la gestión, entre comillas, de teléfono, pero también tenemos la oportunidad de agregar el canal digital y el canal social. El canal digital me refiero, por ejemplo, a dotar a nuestros clientes del canal de email o de web chat, y social tiene que ver con la posibilidad de abrirles como posibilidad de contacto también el canal WhatsApp o el canal Messenger de Facebook o el canal social que elijamos. Ahora, ser multicanal significa poder llegar a que nuestras marcas ofrezcan idealmente todos estos canales, o al menos un buen grupo de estos canales. Ahora, ser omnicanal significa dotarnos de la capacidad de poder administrar estos canales de manera inteligente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros podamos reconocer como cliente único al mismo cliente que accede a una tienda o a una sucursal, pero que en otro momento nos llama, o que en otro momento nos envía un email, o que en otro momento nos WhatsAppea. Y que no tengamos que cada vez preguntarle quién es, y preguntarle qué quiere en ese contacto nuevo, o por qué está haciendo un seguimiento, por ejemplo, a un reclamo, y justamente lo que menos quiere es que le volvamos a preguntar cuál es su objetivo de contactarse con nuestra compañía. Omnicanalidad hoy en realidad se abre a que sea un canal de ventas. Acá hay un ejemplo muy simple de una farmacia, perfumería, pero también es parte del producto. Hoy más que nunca los sistemas de salud nos están proponiendo el diagnóstico remoto, y esta es una filmina, un slide mucho anterior a la pandemia, y además nos están ofreciendo los canales digitales para, por ejemplo, pedirnos nuestra opinión sobre la experiencia, como veíamos también en el caso de Jumbo.com,
en la encuesta de recomendación. O sea, la multicanalidad vino para quedarse, la oportunidad de que seamos omnicanales, o sea, que agreguemos inteligencia al proceso, obviamente depende de nosotros como compañías. Para terminar, a la pregunta de si la tecnología puede ayudarnos, yo diría que a esta altura es un must, es una decisión que nuestras compañías tienen que tomar. Te pido, Manuela, que abras el link de visión de un CRM, simplemente para que veamos, no lo vamos a dejar hasta el final, Manuela, te voy a avisar, pero para que veamos cómo la tecnología nos puede hacer más fácil el camino. La Traffic Whopper. El primer servicio disponible en embotellamientos para pedir una Whopper directamente a tu coche. Fernanda, buenos días. Bien, Eduardo, buenas tardes. ¡Ay, qué bello! Llegaste en chinga, cabrón. Me cagaba de hambre. En tan solo unos minutos, los conductores podían hacer el pedido, recibirlo en la ventana de sus coches y disfrutar de estar atrapado en un embotellamiento. Todo gracias al uso inteligente de data en tiempo real. Hola, Mariana, ¿cómo estás? ¡Ay, te agarraría besos! Lo siento, estoy en servicio. Próximamente, Los Ángeles, Sao Paulo y Shanghái. Muchas gracias, Manuela. Ya vuelvo. Fíjense que en ese ejemplo se combina, obviamente, mucha tecnología y también mucho conocimiento del cliente respecto de la marca, porque ahí se está utilizando herramientas vinculadas a la localización geográfica, se está utilizando herramientas vinculadas a la preferencia de uso de canales de comunicación, o medios de comunicación, mejor dicho, y esto está pasando en Latinoamérica, bastante cerca nuestro, o muy cerca de muchos de ustedes. Si tuviera que simplificar o condensar qué es cuáles son las claves tecnológicas o cuáles son los aportes que la tecnología nos está poniendo delante al servicio de lo que venimos conversando, básicamente son tres. Todo lo que tiene que ver con los servicios de nube, que nos permiten hacer realidad este paradigma que habíamos hablado en la introducción, refiriéndome cuando decía que la tecnología está más cerca y es más barata. Justamente gracias a las capacidades de nube, nuestras empresas pueden utilizar a través de modalidad de servicio tecnologías que antes solo podían comprarse, licenciarse e instalarse dentro de nuestras propias facilidades, lo cual hacía que una compañía en una industria solo se pudiera utilizar tecnología de cierto perfil, como puede ser un CRM, o sea, una plataforma que nos ayude a implementar una estrategia de CRM, como habíamos hablado y definido antes, pero antes solo era privativo de grandes compañías que pudieran tener ese tipo de inversión y que tuvieran infraestructura que pudieran permitir residir técnicamente o tecnológicamente a esa plataforma. Hoy todos podemos hacer CRM y lo podemos hacer en la profundidad que querramos en función a nuestro conocimiento, por supuesto, y nuestra decisión. La segunda clave, o el segundo camino de aporte tecnológico, tiene que ver con la inteligencia artificial. No con esto estoy hablando de robots que reemplacen a nuestros empleados, sino que estoy hablando de conceptos y procesos de automatización muy cercanos, que tienen que ver, por ejemplo, con utilizar herramientas que podamos integrar a nuestro canal de venta de e-commerce, cuando lo elijamos tener, o si ya lo tenemos, que nos permitan, por ejemplo, personalizar a través del conocimiento repetido, el entendimiento de los patrones de comportamiento de nuestros clientes, los patrones de navegación de nuestros clientes y de elección de productos, al punto de que podamos automatizar lo que se llama las vitrinas personalizadas o el front personalizado, o sea que nuestros clientes reciban como primer pantalla cuando abren nuestro e-commerce información distinta según el patrón de comportamiento de navegación y de compra que tenga ese cliente. Esto poder hacerlo en tiempo real. Y tercer clave o tecnología que nos aporta tiene que ver con esto de poder analizar grandes volúmenes de datos, que claro, cuando yo inicio el webinario y hago mucha insistencia y hincapié en la información y que es un activo y en ser ambiciosos en cuanto a la recolección de datos y utilizarlos, bueno, detrás de eso hay un desafío que tiene que ver con cómo administrar grandes volúmenes de datos, y eso hoy las tecnologías de analítica de información nos lo sirven de una manera que, combinada con la nube o las tecnologías de cloud,
encima, como decía antes, están muy disponibles y a relativo buena o buen precio o baja inversión. Bueno, Manuela, creo haber llegado a la hora, porque realmente quería asegurarme de darles tiempo a las preguntas, que es lo que a mí me da mucha riqueza, mucha alegría. Gracias, Juan Pablo. Bueno, acá tenemos algunas preguntas. De todas maneras, los invitamos a que sigan escribiendo en el panel de su derecha las dudas que tengan. Entonces, bueno, la primera es, ¿cómo puedes investigar los activos digitales de tu cliente y su comportamiento de navegación y preferencias? Muy buena pregunta. A ver, primero, obviamente que todo esto depende de qué mundo estamos hablando. Yo voy a elegir hablar del mundo empresa-consumidor o cliente final, entonces estamos hablando de individuos. La analítica de las redes sociales hoy nos permite en algunas redes sociales ser muy certero en la capacidad de leer información de nuestros clientes, por supuesto, en la medida que estos clientes elijan el relacionamiento con nuestra marca y den permisos. Yo, por una cuestión de extensión del seminario, no quise incluir el tema marco legal o regulatorio. Soy un ferviente impulsor de los marcos regulatorios y sepamos que existen reglas, algunas en cada uno de nuestros países y otras, en general, de habeas data, que es una forma en la que muchos de nuestros países eligen denominar esta problemática, y otras que están vinculadas a recomendaciones mundiales, como el GDPR, que surgió a partir de los inconvenientes vinculados con el mal uso de la información en el mundo de las redes sociales con fines políticos. Entonces, nada, para que googleen, digamos, pero tiene mucha información para encontrar. Pero realmente sí es medible en cuanto a los mismos paneles de control y de tableros de control de las redes sociales nos permiten dar esa información. Y la otra, que diría es la primera en términos de es la que genera alguna dificultad desde el punto de vista del esfuerzo para las marcas, pero es la que nos ayuda a ir en esta línea de más conocimiento con el cliente, que tiene que ver con la articulación con el cliente. La pregunta es al cliente. Cuando yo decía que revisen y pongan en crisis sus formularios, sean estos offline o online, de alta de clientes, es en ese momento el momento para, por ejemplo, preguntarle a un cliente sobre el uso de activos digitales y sus direcciones digitales. Porque yo no puedo saber como marca o no puedo preguntar, mejor dicho, cuál es el Facebook de mis clientes o cuál es el LinkedIn, si estamos en una red profesional o un cliente profesional. ¿Por qué no hacerlo? ¿Otra pregunta, Manuela? Bueno, nos hablaste sobre Net Promoter Score y surgieron varias preguntas. Si nos puedes contar un poquito más cómo medirlo, por favor. Sí, a ver, primero tenía miedo que la pregunta fuera ¿cuál es un buen índice de Net Promoter Score? Esa es una respuesta que no hay que dar de manera general, sino que hay que trabajar industria por industria e idealmente empresa por empresa. Se trata de una fórmula que relaciona la cantidad de promotores y los divide o los compara con la cantidad de detractores y neutros. Y eso da un índice. Ese índice es el que cada empresa se puede, incentivo o estimulo a que mida, y lo ideal es que además lo trabaje de manera en dos ejes. Por un lado, lo compare con la métrica, digamos así, best practice de la industria. Hoy empieza a haber mucha documentación sobre esto y empieza a haber publicaciones de índices de buenas prácticas por industria. Y por otro lado, también les permite, o mejor dicho, les sirve para definir objetivos. Hoy las empresas, no importa el tamaño, si bien quizás las grandes son las que primero empiezan con esto, pero empiezan a agregarle como medición a los bonos o a las comisiones de venta, le empiezan a agregar el indicador NPS, porque a las empresas ya no les debe importar solamente si cumplen o no un objetivo de venta, sino que si lo cumplen en relación a una buena métrica de NPS. Y por otro lado, si quieren además hacer doble clic a este concepto, busquen información, hay plataformas tremendamente importantes como son Medallia, como son Qualtrics, algunas plataformas más pequeñas, digamos así. Yo conozco, por ejemplo, una en Argentina que se llama WIT Advisor con W, o sea, hay muchos y muy buenos proveedores en este ecosistema para consultarlos.
Excelente, Juan Pablo, muchas gracias. Vamos para nuestra otra pregunta y es, bueno, tú nos hablaste de que es muy importante identificar qué le causa dolor a nuestros clientes y una manera de identificar qué les causa dolor son los formularios que les enviamos, pues ya sea a través de redes sociales o a través de correos masivos. Pero esta pregunta, digamos, viene de parte mía y es, ¿qué otras metodologías recomiendas para recoger toda esta información sobre ellos? No sé si de pronto Journey Maps, Focus Groups. Sí, bueno, ya que lo mencionaste vos, Journey Map, que es el recorrido del consumidor en relación a la marca, es la jerga por excelencia o la disciplina por excelencia para trabajar sobre experiencia de cliente. ¿Esto qué quiere decir? Yo digo, es la era de los post-it. Si ustedes van imagínense un ambiente de trabajo donde hay, de una misma empresa, ¿no? Está, no importa el tamaño, pero puede estar el dueño o el número uno, está el responsable de sucursales, está el responsable de e-commerce, está el responsable de, no sé, logística. Bueno, hay un grupo de gente que es la que toda junta, de alguna manera, podría ayudarnos a definir el recorrido de un cliente. Recorrido que encima hay que definirlo por momentos. Uno puede definir el recorrido de un cliente en la etapa de adquisición de cliente, o sea, cuando va a ser cliente por primera vez, o cuando vuelve por un servicio de postventa. Entonces, cada uno de estos momentos, uno debería, en una instancia así de laboratorio, mapearlos, como si fuera un proceso en donde nos muestra qué pasa primero, qué pasa después, qué interviene. Interviene un vendedor, interviene una fila, si estamos hablando de una caja en un supermercado, etc. Y una vez que uno tiene todo ese recorrido delineado, va a buscar herramientas que le permitan justamente encontrar cuáles de estos puntos generan dolor o, por la positiva, generan mucha satisfacción y mucha recomendación. Las herramientas para lograr identificarlo, algunas son las que nombramos, otras son trabajar con, ¿por qué no?, herramientas cualitativas como los focus group, en donde directamente uno le pregunta al cliente cuál es esa percepción de ese recorrido y le pide específicamente que declare los dolores y en qué puntos. Y la otra también se trabaja mucho en lo que es el negocio presencial, en observación in situ. Hoy las cámaras de video, digamos, que uno puede instalar en un punto de venta ya no solo tienen que ver con un aspecto de seguridad, sino también sirven para este tipo de insight o de enriquecimiento. Y en el mundo digital se habla del UX, el User Experience, o sea, se cronometra el tiempo cuando uno encuentra, por ejemplo, un camino que sigue un usuario de una página web o de una app o de un e-commerce, se encuentra con obstrucciones y con tiempos de demora. Eso es un insight para el ingeniero de UX que tiene que corregir esa situación, porque sin duda detrás de eso hay un punto de dolor. Súper. Tenemos con nosotros muchas pequeñas empresas que apenas están incursionando como en este mundo de CRM. ¿Qué herramienta les recomendarías tú para comenzar con este Customer Relationship Management? Perfecto. Yo trato, como consultor, y sobre todo en un ambiente así tan abierto y tan rico como este, de ser bastante agnóstico. Si bien, vieron, se me escapa información y se me escapan marcas, dentro de mi pasión por el tema, obviamente, también conozco muchos proveedores y se me pueden escapar. Pero acá me está haciendo la pregunta de forma directa. Entonces, a ver, primero, pensando en el comercio pequeño, digamos, si la problemática no tiene que ver con una problemática de volumen de datos, porque no hay ni miles de clientes, ni miles de transacciones de los decenas o cientos de clientes. La realidad que hacer CRM es primero un factor estratégico, o mejor dicho, la solución viene primero por el pensar el cómo, el diseñarlo y empezar a implementarlo. Y no es por el comienzo, entonces, por elegir una tecnología. Si uno está en esa primera instancia y está en una realidad donde no hay un problema de volumen, en realidad uno puede hacer CRM con una herramienta de marketing automatizado, que las hay y muchas, algunas hasta gratis y otras que rápidamente llegan a un costo, pero que el costo es realmente efímero. Entonces, pensar en un Word Class como un MailChimp, o pensar en una herramienta local, por ejemplo, WoWap, que nació en Argentina, pero hoy ya está en toda Latinoamérica, son soluciones posibles, o son soluciones, sí,
que nos pueden acompañar un proceso, siempre y cuando haya empezado, como dije antes, con un proceso de aplicar materia gris y pensamiento estratégico y definir estas etapas de oportunidad, de venderle más a los clientes, de quiénes son nuestros clientes, ser ambicioso en la estructura de los datos. O sea, me cuesta pensar que alguien, no quiero que la conclusión sea, sin tecnología no puedo ni empezar, en todo caso, sin tecnología no puedo profundizar o sistematizar. Y aún con tecnología, como les acabo de responder, podemos pasar o empezar con algo gratuito y recién llegar a algo de pago en segundas y terceras etapas de desarrollo de este plan CRM propio, digamos. Excelente. Y ya que tocaste el tema de mailings y hablaste de MailChimp, por ejemplo, ¿cómo hacemos para medir qué tan frecuente debería ser esa comunicación con nuestros clientes? Muy bien, muy buena pregunta, porque existe como una especie de falso, para mí, falso prejuicio que tiene dos componentes. Uno, el que me acabas de preguntar, que es cuántas veces, entre comillas, molesto a mis clientes o contacto a mis clientes suponiendo que esto les genera una molestia. Y otra anterior, que la uno porque me parece que cabe para la respuesta, que es los clientes no me quieren dar tanta información o a la gente no le gusta responder preguntas. La verdad, la primera respuesta que le doy a las dos situaciones es no existe el cliente promedio, con lo cual a mí no me importa si en promedio pasa algo de eso, porque lo que yo tengo que descubrir es quién es el cliente al cual le puede no gustar darme mucha información y quién es el cliente en el cual 2 veces por semana es mucho o 2 veces por semana es poco. ¿Cómo se logra esto? Primero, prueba y error. La única manera de saber si esto va a pasarme o no me va a pasar a mí es probándolo. Claro. ¿Cómo lo pruebo? Primero, obviamente, en dimensiones pequeñas. Si soy una empresa de por sí pequeña, lo puedo hacer hasta conversando con mi cliente. O sea, yo no tienen que pensar que todo lo que vengo contando solo se representa en modelos virtuales, remotos y digitales. Primera aclaración. Segunda, los clientes, como dije antes, no esperan ser tratados de la misma manera, pero sí esperan ser tratados de maneras personalizadas y especiales. Entonces, te lo cambio. Si yo consigo información de mis clientes, voy a saber elegir los canales o los medios de comunicación, voy a saber elegir la frecuencia, porque son preguntas que le puedo hacer a mis clientes. Yo les puedo preguntar a mis clientes si el canal que prefieren de comunicación es el email o es el WhatsApp, sin elegirlo yo por ellos. Entonces, ¿en qué caso me va a pasar que un cliente diga basta en el caso en el que no le pregunté? O peor, en el caso que le pregunté y no tomé y usé esa información. Así que realmente mi estímulo hacia ustedes es a que no sean prejuiciosos, que vayan para adelante y que escuchen al cliente. Excelente. Bueno, y vamos con la última pregunta. Nos dicen, un cliente satisfecho, ¿qué genera versus un cliente insatisfecho? Y con esto, antes de darte la palabra, quiero decir una frase y es, los clientes satisfechos se lo cuentan a 3 amigos, mientras que los clientes insatisfechos se lo cuentan a 3.000 personas. Esa métrica, gracias Manuela por el aporte, es una métrica que ha ido creciendo. Antes no era esa la relación, antes hablábamos de 3 y 30 o 3 y 10. Y claro, ¿qué fue lo que la hizo exponencial? Las redes sociales. Entonces, a ver, creo que está respondida con esta frase y por eso agradezco el aporte. La realidad es que yo también a veces la doy vuelta a la pregunta y digo, primero, no existen empresas que no vayan a tener clientes, que no tengan clientes insatisfechos. Sin embargo, lo que tenemos que tratar de hacer son las empresas que no hacen uso de esa información. Entonces, de los clientes insatisfechos aprendemos, por supuesto, con un primer objetivo que es tratar de convertirlos en satisfechos y por eso vino para quedarse la disciplina del CX, que es conocer la percepción del cliente y luego recién tratar de modificarla para bien. Y segundo, esta técnica que hablábamos antes de cómo trabajar sobre la información que nos muestra el cliente insatisfecho respecto de, por ejemplo, los puntos de dolor, es la que nos permite exacerbar nuestra capacidad de diseño de experiencia y ponernos o mejorar esa relación cliente satisfecho versus clientes insatisfechos. Pero, de vuelta, la buena noticia, espero que nadie la tome como la mala, es que utilizando estos caminos que venimos conversando en esta hora, lo que vamos a hacer es, sí, por cierto, minimizar clientes insatisfechos, pero antes que eso, conocerlos. Entonces, quien no esté dispuesto a saber cuántos y quiénes, y bueno, que no recorra este camino. Porque en ese sentido, sí, este es un camino que nos pone delante de la verdad.
y nos pone delante de la información. Si nos queremos quedar en un mundo donde hablamos de porcentaje, hablamos de cliente promedio, y no sabemos entonces quién es quién, bueno, ese mundo, si se quiere, tiene esa comodidad. Por supuesto, yo desaliento quedarse en esa comodidad. Muchas gracias, Juan Pablo. Definitivamente importante conocer y conocer y conocer a nuestro cliente. Bueno, entonces, con esto cerraríamos la sesión de hoy. Antes que nada, quisiera dar unas palabras de agradecimiento a todos los que hicieron parte de la rueda de negocios LAC Flavors y de la semana de capacitaciones LAC Flavors virtual. En esta semana de capacitaciones logramos capacitar, valga la redundancia, a más de 2.200 empresarios de la región y más de 400 pymes exportadoras de 23 de los 26 países de América Latina y el Caribe estuvieron en las ruedas de negocio que tuvimos esta semana. Más de 50 compradores de 27 países de todo el mundo estuvieron también con nosotros en estas reuniones de negocio. Así que gracias a todos por haber hecho parte de esto y venimos con muchas más novedades en estas próximas semanas. En este momento pues estamos todos en la casa y tendremos mucho tiempo para aprender y para aprovechar estas oportunidades como las ruedas de negocio que estamos sacando. Es probable que tengamos de algún otro sector, así que estén atentos a nuestras redes sociales. Y bueno, Juan Pablo, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Un conocimiento muy valioso el que compartiste con nosotros. Para mí un placer, de vuelta agradezco que esta vez pude estar de este lado del mostrador. Yo soy fanático de esta conectividad que ofrece Conecta Américas, la disfruto, la aprovecho y bueno, nada, esta vez me tocó de alguna manera dar yo lo que antes recibí de otros. Ahí dejo mis coordenadas por si, nada, alguien quiere hacer un segundo round. Para mí es más que una gratificación el intercambio, así que bienvenido sea. No sé si estás proyectando tu información, pero creo que no la están viendo las personas. A ver, ya la vuelvo a poner. Creo que es justamente porque cuando tú... Perdimos tu micrófono. Ahí estamos de vuelta y ahí ya estoy en control. Y ahora sí ven mis coordenadas, ¿no es cierto? Sí, ahí las vemos, démosles unos minutos para que puedan tomarle foto o anotarlo o lo que quieran para que puedan contactar a Juan Pablo. Buenísimo. Igual vos habías aclarado que esta información la va a enviar o la va a disponibilizar Conecta Américas, la del video en general, ¿no es cierto? Del webinario. Sí, para todos los que no saben, nosotros tuvimos las grabaciones de nuestros webinars en la plataforma de Conecta Américas, también en la Academia de Conecta Américas y en nuestro canal de YouTube. Bueno, entonces creo que ya con esto finalizamos. Muchas gracias a todos y nos vemos. Chao, chao. Gracias, hasta pronto.